buenos días. Bueno, primero que todo, dando un poco de contexto referente al artículo en sí, que trata de una manera un poco somera, pues básicamente el artículo trata de cómo ha cambiado, cómo ha fluctuado la biomasa en sí de dos especies de peces en el noreste de África, en una zona conocida como Mauritania. Este, y pues sí, cómo esta ha sido su fluctuación de biomasa referente a la sobreexplotación, la sobrepesca en sí de estas especies y cómo esto ha llevado al colapso en sí de estas especies. Bueno, de manera un poco general, pues explicando un poco los modelos utilizados para medir en sí todo el tema de la biomasa fueron dos: el LBB y el Java, el JABBA, que se traduce algo así como por sus siglas. Solo otro modelo bayesiano, que en sí, junto al LBB, lo que busca en sí es precisamente eso: medir la biomasa en sí. Bueno, también un poco de contexto, hay que tener en cuenta que pues básicamente es muy importante el tema de la pesca, porque pues básicamente es un servicio de aprovisionamiento, siendo un poco más preciso en la parte de aprovisionamiento de alimentación. Y por qué no, también podría entrar, o bueno, tocar un poco una forma así somera, se podría decir, en la parte de materia prima. Pues en cierta parte del artículo nos mencionan que la pesca la captura de estos peces, pues se utiliza no solamente para el factor alimenticio, bueno, obviamente para el factor alimenticio, pero de ahí se desprende otra serie de productos, como por ejemplo la harina de pez. Entonces, pues tenemos que es básicamente un servicio ecosistémico que pues brinda, y pues es fundamental. Bien, como ya expliqué, el artículo se llevó a cabo, bueno, la zona de contextualización del artículo se llevó a cabo en África, en Mauritania. Y bueno, se entiende que básicamente Mauritania es una zona muy, por decirlo así, beneficiada por su posición geográfica, se podría decir, por cómo hay esa relación en sí del tema de los mares y demás. Y bueno, siempre ha permitido como una biomasa en cuanto a peces considerable, que permite generar una parte económica. Bueno, en la parte del estudio, pues propiamente se realizaron con las dos especies que se están viendo en pantalla. Esta de aquí es la sardinela redonda, la sardinela aurita, y esta de acá es la sardinela plana, la sardinela maderensis. Y son las dos especies que se tomó como referencia para medir la biomasa y cómo está fluctuado a través del tiempo, y ver los efectos de la sobreexplotación sobre esas dos especies en concreto. Bueno, entrando ya a la parte de lo que vendría siendo pues sí, la parte de fundamentos teóricos, por así decirlo. Pues bueno, primero que todo tenemos que comprender que básicamente la biomasa, en cuanto al contexto de peces, es básicamente el total de peces de una población en este contexto. Y bueno, básicamente su disminución refleja una presión pesquera o condiciones ambientales adversas en sí. Bueno, dentro de la parte de los términos fundamentales, pues tenemos otro, que es el B sub 0 o el B0. En algunos sitios lo titulan como biomasa virgen, en otros lo he encontrado que lo titulan como biomasa no explotada. Este último es el que utilicen para mencionarlo en el artículo, y pues básicamente hace referencia a cuánto en sí, cuánto de la biomasa original que había, de ese 100% de la biomasa, cuánto queda en sí, cuánto de eso no ha sido explotado. Es básicamente eso: biomasa no explotada, biomasa que no ha sido, llámese, intervenida por el ser humano, no ha sido comercializada, no, simplemente es la biomasa virgen que queda del 100%. Bien, basándonos en los modelos que se utilizaron, el JAB y el LBB, pues básicamente los modelos que ya mencioné que miden la biomasa y demás son básicamente la evaluación del stock pesquero basado en la biomasa, las tallas y las diferentes perspectivas que hay referente a esto. En la biomasa no explotada o biomasa virgen, se encontró que según JAB, en esa uralita esto fue del 5%. En sardinela ahorita fue del 5%, mientras que en sardinela
madeirensis fue del 18%. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente del 100% de toda la biomasa original que había, actualmente en Sardinela ahorita solo queda el 5% de esa biomasa virgen, por así decirlo, o sea que no ha sido pues explotada, y en madeirensis pues el 18% solo queda. Otro término fundamental que tenemos es el BMSI, que es la biomasa para el rendimiento máximo sostenible. Esto básicamente lo que quiere decir es el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio que se puede pescar, o el punto de biomasa que se puede pescar en cuanto a peces, sin que esta tienda a desaparecer en cuestión de un año o demás. Básicamente es la biomasa necesaria para lograr la máxima captura sostenible sin que la población colapse, ¿ok? Bueno, en Java el resultado arrojado por estos modelos fue de Sardinela ahorita fue del 10%, mientras que en madeirensis fue del 25%. También tenemos otro término fundamental, que es el FMSI, la mortalidad por pesca sostenible. Investigando un poco más referente a este término, encontramos que básicamente se subdivide en tres. El F igual a FMSI, que es la pesca equilibrada, el F mayor que al FMSI, que es demasiada pesca, y el F igual a X cantidad, que es ya una pesca un poco mayor. Bueno, en cuanto a Java, lo que se arrojó referente a estos datos, a este término en sí, fue que en Sardinela ahorita fue del 2,5 por FMSI, y en Sardinela madeirensis fue de 11 por FMSI. ¿Qué quiere decir estos datos? Que por ejemplo en Sardinela ahorita se está pescando, se está haciendo una captura de pesca a tal punto que es 2,5 veces mayor a la que la especie puede soportar sin que ésta colapse. O sea, se está evidenciando una sobreexplotación, ¿ok? Y en la parte de Sardinela madeirensis, que esto se relaciona ya con la parte del título del artículo en sí, en Sardinela madeirensis se encontró que esta es de 11 por FMSI. Esto nos está queriendo decir que básicamente hay una sobreexplotación, recordando que la sobreexplotación básicamente en este término de pesca es básicamente cuando se excede el punto de captura al punto de reproducción que una especie puede lograr. O sea, cuando se captura más de lo que la especie se puede renovar en sí, por decirlo de alguna forma, se puede reproducir en sí. En Sardinela madeirensis, como yo iba diciendo, es de 11 veces lo que puede soportar la especie antes de colapsar, sin colapsar. O sea, estamos viendo que es un rango un poco alto. Y bueno, en cuanto a LBB, el otro modelo de biomasa, pues realmente pues se concluye un poco de forma un poco similar, solo que básicamente el LBB, digamos que es un poco más optimista en cuanto a la cuestión de datos que arroja. LBB básicamente, y esto es algo que literalmente se menciona en el artículo en la parte de resultados y discusión, que pues básicamente no hay mucha diferencia, simplemente que el LBB arroja unos datos un poco más optimistas. De hecho son mucho más optimistas que el Java, solo que pues se dice que pues el Java es un poco más preciso. Bueno, pasando un poco al tema de la entrevista, pues, buenas tardes, básicamente, yo soy Vivian. Básicamente, primero que todo, no se pudo realizar una foto de evidencia junto al pescador porque realmente él no nos permitió, pero más sin embargo, pues se llegó a un acuerdo y pues nos dejó tomar una foto mientras que él trabajaba, que básicamente lo que estaba haciendo ahí era algo que él llama hilar, que consiste en tener que remendar las redes de pesca, pues porque estas quedan obstruidas con algo o simplemente se dañan. Sin embargo, aquí tienen un audio, aquí está el audio como evidencia de toda la entrevista por si algo. Bueno, el entrevistado fue el señor Jordi Moscote, un señor que originariamente era de Mingueo, bueno, de La Punta en sí.
Él nos comentaba que básicamente lleva la labor de pesca desde los 14 años hasta el día que uno realizó la entrevista, que tenía 43 años. Entonces estamos viendo que pues este señor posee un amplio conocimiento empírico en sí sobre la parte pesquera y cómo esta ha sido fluctuada o cómo ha fluctuado en sí el tema de la biomasa en cuanto, bueno, pesos en sí y tamaño también. Entonces pues eso es lo principal, tiene un gran conocimiento empírico, quizás no de una forma científica, por decirlo de una forma que corrobore con datos y así, pero y demás, porque eh, sería ya ya sería algo de carácter científico, por decirlo así, con datos un poco más puros, pero pues él cuenta con una gran experiencia empírica. Dentro de las preguntas que uno le realizó estaba que básicamente qué especies han sido abundantes. Él nos ha dicho que básicamente es por temporada, o sea, hay temporadas que son de pesca, hay temporadas que hay meses que simplemente no son muy buenos y así. Eh, y esto coincide mucho con el tema de la reproducción de los peces propiamente. Pero bueno, él nos comentó que las especies que normalmente siempre eran muy constantes eran el bonito y la cojinúa. Siempre había captura de esta. Pero que esta ha venido reduciéndose en cuestión de tamaño y peso. Que ahora literalmente le toca pescar más para llegar al peso que antes tenía. O sea que básicamente, si no, él nos puso un ejemplo práctico. Que si un bonito podía llegar a pesar un cierto kilaje, cierto promedio, como por decirlo así, creo que él no sé, 1 kilo por decirlo así, uno solo, pues que ahora si uno pesaba aproximadamente libra y media, pues básicamente le tocaba pescar más de un pez en sí para llegar al kilaje promedio que antes se tenía en cuanto al peso del pez. Dice que pues básicamente también el tamaño también se ha habido muy reducido, lo cual esto puede concordar un poco referente a que ha habido una captura prematura del pez en sí. O sea que este no ha llegado a una etapa mayor en sí, y también es algo muy preocupante porque pues no se puede reproducir en sí. Si fue pescado en una etapa muy madura, no ha llegado a una etapa de adulto reproductor, y pues es perjudicial para el tema de la especie. Bueno, él nos dijo que a comparación de antes, las dos especies que ya no se encuentran o son muy raras así de encontrar acá es la sierra y la carita. Bueno, el nombre científico de la sierra es Escomberomus regalis, y que básicamente estas dos especies en concreto no se podían conseguir tan fácilmente actualmente, a diferencia de antes, y que los tamaños han variado. O sea, él nos decía realmente que antes normalmente él podía pescar 5.000 kilos sin ningún problema. 5.000 kilos de peso sin ningún problema. Pero que ahora realmente es muy fluctuante el tema del peso, y que realmente le cuesta mucho llegar tan siquiera a 3.000 kilos. O sea, es algo que varía mucho y también varía por temporada. El tema está en que básicamente él nos mencionó una cosa muy interesante. Él nos mencionó que él empezó inicialmente con el tema de la pesca de camarones en el Mingueo, de la punta en sí, pero que él empezó con el tema de los camarones, pero que gradualmente los camarones dejaron de literalmente ser rentables porque simplemente no había mucho, ni siquiera daba abasto para pagar la gasolina. Eso fue algo que él literalmente nos dijo, y le tocó involucrarse plenamente ya con peces. Le tocó, él estaba por las zonas de Mingueo y demás, pero que actualmente reside acá en Riohacha. Él nos mencionó algo muy importante referente a que había una empresa en específico. Él nos había dicho que era, bueno, nos dijo que una empresa en específico hacía vertimiento de carbón en el mar, pero que más sin embargo, bueno, esto es un poco saliéndose del tema de sobreexplotación, sino más como una falla en el mercado o externalización, o sea, la externalización que provoca una falla en el mercado por parte de las empresas. Que esto en sí lo único que hace es perjudicar en sí a la propia población, porque
son los que realmente pagan el costo de eso. Si bien esto no tiene tanto que ver con un tema de sobreexplotación, pues puede que sea un factor a tener en cuenta en cuanto a la variación de la biomasa de los peces, el tema de la contaminación, pero realmente es algo que uno investigando se dio cuenta que pues si hay un antecedente con una empresa que hay en Mingueo que se hacía vertimientos de carbón y era Puerto Brisa, que de hecho fue multada por esa razón. Entonces pues tiene sentido, totalmente sentido lo que nos decía. Otro dato muy interesante que este señor nos dijo, y muy sabio a partir de su experiencia, que básicamente él siente que ha notado que la forma de la captura de peces ha variado mucho debido a que antes había menos pescadores, y esto nos habla de un dato muy interesante que se nos menciona en el capítulo de pues del libro, que nos decían básicamente que se está superando cada vez más la fuerza de pesca en sí, ese trabajo que se ejerce. O sea, si antes básicamente había no sé, cierta área para 2 personas y ahora son 5 personas, pues esa misma área se la tienen que repartir entre 5 personas. Entonces es básicamente eso, que ahora hay más fuerza de captura en sí. Esto se refleja muy bien con un video que me gustó mucho, que está en el capítulo, está en un link afiliado al capítulo, que es de un experto, es más en ciencia, en economía ecológica, la parte de economía ecológica, que nos decía básicamente que anteriormente si uno quería capturar más peces, el problema era que no había suficientes botes. Actualmente, realmente el problema no es que falten botes, el problema es que si quieres pescar más, simplemente no hay más pescado. Entonces es como para dejarlo de último en cuanto a una reflexión en cuanto al tema. Y bueno, eso sería todo y listo.